En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Saludos amigos y hermanos, saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. La lección para esta semana habla acerca de las naciones. Estamos viendo a través de esta lección algunos significados, interpretaciones y símbolos que la Biblia nos da para poder entender el desarrollo profético. No olvidemos que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros estamos basados en los libros de Daniel y el Apocalipsis, ya que estos dos libros son prácticamente el resumen de toda la Biblia. Y en estos dos libros proféticos se nos habla acerca de la historia de la redención, el plan de la salvación. Más allá de cualquier otro libro dentro de la Biblia, incluso más que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Daniel y el Apocalipsis nos pintan a las claras al Mesías, desde su preexistencia, su nacimiento en la tierra y toda la historia que tiene que ver de aquí hasta el final de nuestros días, hasta el final del mundo, hasta que Cristo vuelva por segunda vez. De ahí que entonces estos dos libros son la clave de todo el libro llamado Biblia, ya que dentro de las historias y profecías que tenemos en estos dos libros está el desarrollo de la vida eterna. Por eso, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos esa comisión, hacer que el mundo conozca estos dos libros. Si tú conoces algún lugar donde veas una Iglesia Adventista del Séptimo Día y allí no se predican las profecías, es porque es una iglesia totalmente falsificada. Porque toda iglesia adventista del Séptimo Día solo se limita a Daniel y Apocalipsis. No tiene otra cosa que decir, no tiene otra cosa que predicar, no tiene otra cosa que enseñar. Porque Daniel y el Apocalipsis son el evangelio eterno, el evangelio que debía de existir para siempre y que es el evangelio que llevará la salvación a la humanidad. Todos los demás libros de la Biblia convergen en esos dos y por eso es importantísimo el tener que entender el desarrollo de estas lecciones, ya que en ellas se nos deja notar cómo desde el libro de Génesis incluso ya se está hablando de los símbolos proféticos de Daniel y Apocalipsis. Es interesante ver cómo estos dos libros son el eje principal de toda la Biblia. Son el testimonio directo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una maravilla. Vamos a ponernos de rodillas para entender el tema de esta semana. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estudiar acerca de tu santa palabra. Te rogamos que tú nos guíes e ilumines en el desarrollo del tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria lo encontramos en Daniel capítulo 7, verso 14. Y le fue dado dominio, y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Las palabras del profeta Daniel son claves, porque incluso en el capítulo 2 nosotros hemos leído y hemos estudiado de cómo es que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Sin duda, la Biblia nos muestra ese cumplimiento real. A decir verdad, la Santa Biblia es un libro de historia, es la historia del mundo. Aparte de ser la historia de la redención, es la historia del mundo. Porque se nos habla acerca de todos los imperios que han existido desde el inicio del mundo, de dónde han salido todos los que hoy existen como reinos y en qué terminarán. De ahí que entonces la Biblia es una historia ininterrumpida de imperios que se levantan, imperios que caen, imperios que les suceden, imperios que van a ir desarrollando cronológicamente el desarrollo de la historia de la humanidad.
De ahí que cualquiera que estudia la Biblia podrá darse cuenta de que ya conoce con eso cuál va a ser el futuro de nuestro mundo, cuál ha sido el pasado y de qué se trata el presente, y cómo vivir de acuerdo con el desarrollo de estos eventos. No es bueno que el ser humano vive en esta tierra al azar, como viene el día. La gran mayoría de gente en el mundo se ha acostumbrado a vivir como viene el día. ¿Por qué? Porque simple y llanamente viven de acuerdo a cómo les toca cada día y cómo les venga. Si va bien, en buena hora. Si va mal, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces la gente no tiene en verdad algo por lo cual él tenga que dirigirse hacia una meta. No está señalada su vida por ideas que ya estén conformadas sobre bases sólidas que les digan qué cosa es lo que tienen que hacer cada día. Lamentablemente, la gente hace lo que simple y llanamente se le presenta delante. Más aún, con la realidad en que viven en sus propias mentes, de que en este mundo somos simple y llanamente gente de pasada. Peor aún, porque entonces sus planes no están concretizados ni asegurados. Esa es la gran diferencia del cristiano, porque el cristiano sabe los acontecimientos, sabe lo que viene, sabe para lo que se tiene que preparar y sabe cómo tiene que vivir de acuerdo con eso. De ahí que entonces no copia lo que los demás hacen, no vive como los demás viven, sino que vive una realidad que cada día se va manifestando con el cumplimiento profético. Esto marca una tremenda diferencia. No entra en la competencia con los demás, no compite con ninguna persona de este mundo que está totalmente desorientada, porque si tú ves, la gente en este mundo solamente piensa en la búsqueda del dinero, la fama y el poder. El cristiano no, el cristiano busca la realidad de la vida. Esas fantasías para el cristiano son simplemente inventos de competencia humana. ¿Para qué? Para distraer la mente de la realidad futura. En cambio, el cristiano no es así. El cristiano es aislado por completo de ese tipo de mundo. No tiene nada que ver con ese mundo. Y aunque vive en este mundo, el cristiano vive de acuerdo con el mundo del cielo para ser una luz para aquellos que están en el mundo de las tinieblas. Qué bonito, ¿no? Qué interesante poder entender estas cosas. Por eso el cristiano no tiene por qué competir en nada con el mundano. No hay nada que pueda sacar de bueno de ellos, nada en absoluto. Ellos son los que tienen que sacar del cristiano porque el cristiano tiene la luz del mundo. Qué bonito. Muy bien, nos dice la lección. El Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida. Se levanta la maldición y somos redimidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis, lo que decíamos hace un momento. Solamente que al revés, por lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Uno de los temas clave tanto en Daniel como en Apocalipsis y que es recurrente en toda la Biblia es la búsqueda del gobierno del mundo por parte de las naciones, una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios y al que cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. Muy bien, aquí hay algo interesante que entender, ¿no? El mundo en realidad le pertenece a Dios. El mundo es de Él. Dios se lo creó para sí. Y Él creó todo lo que existe y aún la humanidad para Él, para sí, porque Él es el dueño de todo. Sin embargo, el enemigo de las almas ha introducido el ideal egoísta de querer pensar en jalar todo para sí al margen incluso del dueño de la casa. Dios, como dueño del universo, más que mucho tolera y permite que el hombre tome decisiones contrarias a su voluntad y que dañan a los demás. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de reglas y leyes que están establecidas para mantener la paz y la armonía de todos aquellos seres que Él ha creado.
Pero hay algunos individuos que se levantan y ellos quieren tomar la batuta. Todo aquel que diga que no hay Dios es porque este individuo es un dictador. Él quiere simple y llanamente imponerse sobre los demás, quiere dominar a otros y por esa razón trata de negarlo a Dios. Y trata incluso de buscar influencia y poder en este mundo para lograr imponer esa falsa idea y esclavizar a toditos los demás. A decir verdad, toda la esclavitud que ha existido desde el inicio del mundo hasta hoy ha sido empujada por aquellos que han negado la existencia de Dios. Esos son los peores en la tierra. Por culpa de ellos es que el mundo está como está. Ese es el tipo de gente que Satanás ha sembrado en este mundo. Eso se llaman la cizaña. Miles de ellos pueden ser rescatados si empiezan a emplear la sabiduría, si hacen funcionar la inteligencia y despiertan a la realidad en que se está viviendo. Es interesante entender esto. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Debido a que esta gente que no quiere creer en Dios, o que cuando menos ha sido empujada a creer esa mentira, como no tienen nada que los controle, ellos buscan el control de sí mismos y se descontrolan peor que nunca. Porque entonces ellos quieren poner las reglas de la vida y quieren que otros se sujeten a esas reglas. Y si no se sujetan a esas reglas, se imponen por la fuerza. Y como no creen en nadie, no les importa las fechorías que hagan con tal de poder alcanzar sus malos designios y propósitos totalmente animalizados. Es increíble, pero eso es lo que ocurre. Y eso es lo que nos presenta precisamente la historia del mundo. Hombres que al negar a Dios se han querido adueñar de este mundo y han buscado establecer un sistema mundial donde ellos sean los que lo dirijan todo. Y esa idea ha prevalecido desde tiempos antiguos, desde nuestros orígenes. El primer intento, llamémosle así, de querer tomar este mundo fue empujado a través de los descendientes de Adán y Eva. Así que vamos a ver un poco de toda esa historia. El largo proceso que conduce a ese momento abarca miles de años de intentos humanos de gobernar el mundo por sus propios medios. Incluso los sistemas con los ideales más elevados han fracasado trágicamente. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Más aún, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios. Dios ha dejado que este tipo de humanidad que busca el control de este mundo por sus propios medios haga el desarrollo de sus acciones. No obstante, hay que recordar que cuando los hombres no son guiados por Dios, inmediatamente hay otro ser que toma la batuta y toma la dirección de estos seres humanos, Satanás. Y como aquellos no quieren creer en la existencia de este personaje, él hace tutti con ellos, se disfruta de ellos y los utiliza a su antojo, y por eso vemos el mundo en que estamos viviendo hoy. No hemos llegado de casualidad al mundo de hoy, hemos llegado porque esto tuvo su comienzo. Se desviaron de la senda, siguieron sus propios caminos, Satanás los guió, Dios permitió que Satanás tomara el gobierno sobre ellos y ellos han venido haciendo lo que al diablo le agrada y se ha mostrado con eso el tipo de gobierno que Satanás intentaría imponer sobre el universo si es que se le permitiera de parte de Dios. Interesante, ¿no? Domingo 20 de abril, Nimrod y Nínive. El Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Adán fue puesto como administrador del jardín. A fin de que esto fuera así, Dios puso reglas con las que Adán estaría protegido del enemigo rebelde que cayó del cielo. Ya desde el inicio Dios había protegido a Adán y a Eva poniéndoles leyes. Si ellos seguían esas leyes, jamás el enemigo de las almas hubiera podido dominarlos.
Lamentablemente, en el momento en que ellos dejaran esas leyes y se condujeran por sus propios criterios, creyéndose demasiado sabios, entonces caerían en la trampa. Así que el primer paso de Satanás era inducir a esta primera pareja a creer que no necesitaban de la conducción de Dios, sino que podían conducirse solos. Y una vez que lograra eso, entonces haría que éstos buscaran su propio camino lleno de errores conducido por él. Así de simple. O sigues a Dios o sirves al diablo. No hay puntos medios. Es decir, no hay un punto en el cual tú digas ni con él ni con el otro. No se puede. Porque solo hay el bien y el mal. O estás con uno o estás con el otro. Es simple. A fin de que esto fuera así, Dios puso reglas entonces. Estas mismas reglas lograrían en Adán y Eva la formación de una personalidad bien definida para poder saber gobernar a su descendencia. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que sacar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. De lo contrario, Adán se hubiera hecho aliado de Satanás en una vida inmortal. Así que Dios le dio el trabajo a Adán para ganar su alimento y depender de Dios, algo que Satanás no le proporcionaría. En su trabajo estaba su educación. No era un trabajo cualquiera, era uno que le ayudaría a lograr el triunfo en lo que falló. Dios lo adiestró para vencer al mal y tomar de nuevo su lugar que perdió. Con todo eso, sabrían que seguir a Satanás era vivir de esa manera. Ahora, esto es interesante. Dios, al ponerles reglas a Adán y a Eva, les dio reglas de la formación de su personalidad. ¿Para qué? Para que ellos llegaran a alcanzar una semejanza con la de Dios en carácter. San Mateo capítulo 5, verso 48, Jesucristo repitió esas palabras en la tierra cuando vino hace 2000 años. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Era el ideal de Dios que el hombre llegara a formar una personalidad semejante a la divina para poder contrarrestar a su enemigo. Fíjate en esto. Si hay algo en lo que Dios derrota al demonio, no es simple y llanamente, vamos a decir, en el asunto del poder de hacer y deshacer, de hacer que se destruya o de hacer que se construya, sino en la capacidad de sabiduría e inteligencia que Dios posee. Es decir, con eso derrota a todos los intentos del enemigo y los hace fallidos. Y si el hombre llega a tener esa misma capacidad de sabiduría que Dios le otorga, entonces el hombre va a tener dominio sobre las fuerzas del mal. Así que entonces no requiere tanto el hombre de una fuerza sobrenatural como más bien del conocimiento divino, de la palabra de Dios. Es por eso que Jesús cuando vino hace 2000 años vino a derrotar al demonio con la palabra de Dios. Escrito está, dijo, no había otra forma. Esa era la única manera de poder derrotar al diablo, ¿correcto? Así que entonces Adán y Eva fueron formados por Dios para que esa formación se la transmitieran a sus hijos y que éstos pudieran saber cómo poder enfrentar al enemigo sin tener que caer en su trampa y hacer más fácil la estadía en la tierra y regresar pronto al origen para el cual fueron creados. Ese era el plan de Dios. Si te das cuenta, al inicio Dios no dio profecías largas todavía. Pero a causa de que el hombre comenzó a apartarse de las sendas de Dios, entonces Dios le mostraba hacia dónde estaban yendo al apartarse y cuánto ahora se extendería el tiempo para poder retornar otra vez de vuelta hacia el inicio. Así que por eso después Dios tuvo que dar ese tipo de profecías más largas. ¿Correcto? Muy bien. Hasta allí entonces Adán y Eva fracasaron y cayeron prácticamente bajo el dominio de Satanás. Y ahora Satanás empezó a formar ya su imperio, de frente, sin pensarlo dos veces. Aún bajo la inocencia de los fieles, ya Satanás estaba formando su gobierno en la tierra. Para eso, buscaría en la descendencia de Adán y Eva una nueva oportunidad para lograr sus propósitos y sus fines.
Adán y Eva, rescatados ahora por Dios, tenían que luchar en la vida. Se les dio ocupaciones con las cuales se evitaría que cayesen más profundamente en las redes del enemigo. Y entonces, cuando tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, Satanás vio una oportunidad. Ahora buscaría cómo hacer caer a uno de estos grandes hombres que podrían haber sido en la antigüedad. A Caín inmediatamente lo desvió de la senda. Caín no creyó que era así como Dios había enseñado a Adán y Eva cómo se tenía que vivir, y quiso hacer su vida a su manera. Y cuando su hermano le quiso hacer entender lo correcto, las ideas que le sembró Satanás salieron a relucir y mató a Abel, su hermano. Interesante. Es decir, ahora Satanás pescó a Caín. Caín comenzó a quererse conducir por su propio ideal. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos saber que así fue? Fácil. En Génesis capítulo 4 leemos la historia de Caín y Abel. Lo puedes leer en casa. Y en esa historia de Caín y Abel, nosotros podemos ver cómo es Caín en su comportamiento para con Dios. No quiso traer el tipo de ofrenda que Dios había solicitado. Ya en el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles a Adán y a Eva. Pieles de 2 animalitos con los cuales se había realizado el ritual del sacrificio para el perdón de su pecado, a fin de que no fuesen fulminados por la presencia de Dios. Por esa razón es que Adán y Eva vivieron, que si no hubieran caído fulminados. Pero ahora, Caín sabía muy bien cómo funcionaba esto de las ofrendas, del sistema que Dios había puesto. Abel, por su parte, también lo sabía, y Abel presentó de los primogénitos de sus animalitos como una ofrenda de sacrificio de sangre que recordaba al Mesías, al Salvador. Pero Caín no. Caín, caprichoso, creía que su razón tenía que conducirlo. Y él pensó, según su razón, que si era una ofrenda, él tenía que dar de lo que él tenía, así como Abel daba de lo que tenía. Pero Dios no había pedido a Caín ofrendas de su producción agrícola, sino que había pedido una ofrenda que representaría al Mesías. Caín, desobediente a Dios, y se deja notar, porque si Dios aceptó la ofrenda de Abel, que era un animalito, ¿por qué no habría aceptado la ofrenda de Caín? No tendría nada de malo. Pero el registro bíblico nos deja notar que a través de todos los tiempos, las ofrendas que se presentaban a Dios tenían que ser ofrendas relacionadas con el Mesías. Muy bien, teniendo eso en cuenta, se muestra el carácter de Caín, de que él quería hacer lo que él quería y no lo que la palabra de Dios mandaba. Caín es el ejemplo de todos aquellos que a través de todos los tiempos se han desviado de la senda de Dios. El desarrollo de toda su descendencia nos deja notar que todos estos que nacieron de él, que nacieron de su descendencia, todos estos fueron rebeldes ante Dios. Quisieron hacer de su vida lo que ellos querían y no lo que Dios enseñaba a través de sus leyes. Y más adelante vemos cómo gobernantes de las naciones paganas, en base a las ideas de Caín, se levantaron. Dirigentes religiosos en tiempos de Jesucristo, los fariseos, los saduceos, que se creían ser los dueños del sistema, organizaron a su manera la iglesia en los días de Cristo, defendían su sistema organizado antes que las leyes de Dios. De tal forma que entonces su rebelión se dejó notar. Durante los periodos en adelante se puede ver la rebelión repetida de Caín a través del sistema del papado, a través del sistema del protestantismo apóstata y dentro del pueblo del Señor a través de un sistema de dirigentes que han dejado los mandamientos de Dios, del mensaje del tercer ángel, y quieren imponerse a toda costa para que se haga su voluntad torcida y desequilibrada. Y con eso quieren tratar de imitar lo que hizo Caín hasta el fin del tiempo. Estas dos personalidades se verán hasta el cierre de la historia del tiempo de gracia. Interesante. Más aún, sigue diciendo aquí la lección.
Caín no creyó que era así, quiso hacer su vida a su manera, y cuando su hermano le quiso hacer entender lo correcto, las ideas que le sembró Satanás salieron a relucir y mató a Abel, su hermano. Esta era la evidencia que mostraba qué es servir al diablo y qué es gobernar con sus enseñanzas. Esta historia se repetirá de allí en adelante en todos los tiempos hasta el fin del mundo, lo que hemos dicho. Así Caín se fue de su casa independizándose para buscar su propio futuro sin Dios y su familia. Fue el primer constructor de ciudades con el fin de someter bajo reglas impuestas por él a sus descendientes y a los que quisieran vivir en sus términos. Le puso el nombre de su hijo Enoch a la ciudad que edificó para que cuando él no estuviera quedara en la mente de todos que debían servir a su hijo. Esto determinaría los reinados en la posteridad. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4. Mientras tanto, el Edén estaba allí cerca para que nadie olvide la historia de la redención. Era la Biblia en símbolos. De esta manera todos tenían la opción de elegir qué camino seguir. Así la ley de Dios seguía siendo la regla para ser súbditos del reino divino. Dios no se había llevado el jardín del Edén, ahí estaba. Y entonces todos los que pasaban por ese lugar sabían que Dios había creado el mundo, sabían que Dios había sido el único Dios en todo el universo. Así que no podían haber ateos con facilidad en ese tiempo, porque ahí estaba el jardín del Edén. El jardín del Edén estuvo hasta el momento del diluvio. Cuando el diluvio cayó, era obvio que Dios se llevó el jardín del Edén fuera de la tierra hacia el cielo. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, porque Juan en el Apocalipsis ve al jardín del Edén, al árbol de la vida, en el cielo. El árbol que da su fruto cada mes. Así que entonces es fácil de entender que el paraíso pues está en el cielo, que no está allí en la tierra. Dios lo sacó para poder evitar que se destruya con el diluvio. Muy bien. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos, nos dice el Espíritu de Profecía. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios, allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra, pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Patriarcas y Profetas, página 41. Bajo los ideales de Caín, muchos siguieron su mal ejemplo de dominación que Caín mostró con su hermano, y la violencia se extendió hasta que trajo sus resultados, una generación depravada. Ya para el tiempo del diluvio el mundo estaba totalmente destrozado. Lamentablemente habían aprendido a hacer el mal y los hijos de Dios, al mezclarse con ellos confundidos, pensaron que ese era el ideal de vida. Olvidaron que la vida era prestada para ver quién era apto para participar del reino de Dios, Santiago 1:13. Así que el diluvio fue el resultado de las acciones de la gente. Le dolió a Dios que el hombre hubiera llegado a ese estado, pero eran un peligro para sus fieles que quedaron. Satanás los instó a querer destruir a Noé y a su familia, y Dios intervino destruyendo a los que se pusieron de parte de Satanás para matar a los fieles. Dios no obliga a nadie, pero Satanás es todo lo contrario. Utiliza de la presión y la persecución. Y el remanente no podía ser destruido, pues de él saldría el Mesías. Dios desde el principio había prometido a Adán y a Eva que de su descendencia, de la mujer, saldría el Mesías. Así que, habiendo el diluvio, tenía que quedar un remanente inevitable. Pero este remanente ahora estaba corriendo peligro en la tierra porque se habían quedado solos. Noé con su familia, eran poquísimos. Así que entonces toda la violencia y la maldad de los hombres corruptos de esta tierra que formaron un bloque mundial iban a destruir, a exterminar a Noé con su familia. No iban a dejar ninguno de ellos. Así que Dios tuvo que intervenir, porque ahora Satanás era el que controlaba a toda esa gente. Él iba al frente y al mando para destruir a ese pequeño remanente. Entonces, para la ley de la proporcionalidad, era necesario que Dios tuviera que entrar en el escenario. Cualquiera diría, bueno, Dios iba a destruirlos pues con facilidad porque es Dios, porque es tan malo, porque es duro. No dice que se arrepintió de hacer al hombre. Bueno, se arrepintió por lo que acabamos de decir. Y entonces, ¿qué cosa pasa? Que Dios actuó, pero su arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del hombre.
El arrepentimiento de Dios es que dejó de aplicar la misericordia en favor de toda esa humanidad perdida y dejó que su justicia tomara el lugar para determinar qué hacer con esa gente. Y cuando Dios vio que esa gente había llegado a un extremo tal en el cual no quería dejar ni un vestigio del bien en la tierra, y si Dios permitía eso y destruían a Noé y a su familia, ellos se autodestruirían hasta no quedar nada, porque Satanás lo que buscaría era desaparecer la especie humana. Entonces no hubiera quedado ningún remanente y la humanidad hubiera desaparecido. Muchos piensan que si Dios hubiera dejado a los antediluvianos, estos hubieran seguido viviendo en el mundo y hubieran hecho sus gobiernos y se hubiera visto de repente algún mejor desarrollo. Pero eso es imposible. Esta gente lo que pensaba era exterminarse a sí misma. Estaba demostrado por la forma de comportamiento que llevaba. Y si alguien dice por ahí, ¿y qué tal si por ahí entre ellos hubiera surgido uno que mejore? ¿Por qué no los dejaron? De repente podían cambiar. No, porque si algunos de ellos hubieran cambiado, les hubieran hecho lo mismo que a Noé, ¿no entiendes? O sea, así de sencillo. O sea, hubiera pasado lo mismo. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces aquí el asunto es que Dios sabía eso que iba a pasar y por esa razón permitió que todos ellos cayeran bajo su propia destrucción. A eso, a lo que ellos habían empujado, a eso llegaron. Una vez limpio el terreno, tenía que quedar el remanente porque se tenía que cumplir la profecía que de allí saldría el Mesías. Y es que Dios ya vio en su ojo profético todo lo que ocurriría hacia el futuro y por eso determinó que el Mesías tendría que salir de la descendencia de la mujer. Y Noé con su familia eran la descendencia de la mujer, los otros eran la descendencia de la serpiente. Así que por esa razón, la serpiente quedó arrinconada, se le pisó allí la cabeza por primera vez, ¿no? Por así decir, al ser destruidos todos los impíos. Así es como iba dominando la simiente santa sobre la maldad de la serpiente. Y porque ellos mismos al final se destruirían. Así que Dios, antes de que eso pase, prefería tomar las medidas en sus manos y continuaba la historia para bienestar de la humanidad. Así que con estos debía de volver a comenzar la historia de una manera correcta. Sin embargo, Satanás todavía no había sido destruido. Todavía había la alternativa de que Satanás hiciera creer mentiras a los que quisieran creer. La voluntad tenía que seguir siendo probada. El hombre tenía que seguir demostrando a quién quería servir. Muy bien, ¿y qué pasó? Si tenía que haber libertad para elegir, no podían quedar los impíos, obviamente. No puede haber libertad de elección en los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos no permiten que nadie elija lo que quiere hacer. ¿Entiendes? Es decir, cuando los impíos dominan, ellos no dejan a libertad de elección a nadie. Hacen que se realice lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. Hemos visto mucho de eso. Hasta en los últimos acontecimientos de hace 4 o 5 años atrás que hemos tenido en nuestro mundo, ¿no? Cómo se ha tratado de imponer deberes sobre la sociedad, aún contra las libertades que supuestamente son reconocidas por esa sociedad. Increíble. Y se ha querido arrinconar a la humanidad. Ya es para que te des cuenta de que si los impíos gobiernan, eso es lo que van a hacer, imponerse sobre los demás y no habría libertad. Así que para que pueda seguir habiendo libertad, para que las reglas del juego continuaran, tenían que quedar solamente los que apoyaban el ideal de libertad de elección. Los antediluvianos ya no tenían libertad de elección. Ya los había dominado Satanás hasta el punto de que sus grandes, los hombres gobernantes de esa época, se imponían sobre los demás y hacían que se cumplan los designios de ellos que eran de solamente hacia el mal. Entonces, si ya no había libertad, ya no había por qué tolerar a ese tipo de civilización. Era una civilización que solo buscaba matar y destruir.
y Dios tenía que ponerle freno. ¿Por qué? Porque entonces se hubiera dicho que no hay gobernante en el cielo, que Dios no puede controlar, porque eso es lo que el hombre siempre dice. Y cuando Dios controla, termina diciendo, pero ¿por qué es abusivo Dios? No, Él es Dios, debería de buscar otra forma, no sé, transformarlos a la fuerza. No, pero si hace eso, ya no habría voluntad. Así que tengamos cuidado. Muy bien. Si tenía que haber libertad para elegir, no podían quedar los impíos. Los obedientes a la ley de Dios entonces vivieron. Nimrod y la Torre de Babel. Lee Génesis 10, 1 al 12, dice la lección. La Biblia presenta aquí una serie de actores políticos clave que aparecen luego en el resto de la Biblia, incluidos Nínive y Babilonia. En vista de lo que sabemos acerca del papel de esas ciudades, gracias al registro bíblico posterior, ¿qué podemos deducir del texto leído? Pregunta la lección. Algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecido a los personajes de la mitología pagana, bueno, aunque ellos de nobles no tenían nada. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor. La palabra ante significa contra. Ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios, es decir, contra Dios. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios. ¿Qué cosa es lo que nos cuenta la Biblia acerca de este personaje? Leamos un par de textos para tener una idea. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, para que podamos entender quién es Nimrod. Y aunque muchas veces hemos hablado de este personaje, ¿no? Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, es decir, el gobernante de esa época, ¿no? El que primero fundó un imperio. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, es decir, enfrentándose a Jehová. Verso 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Muy bien. Así que entonces aquí encontramos el inicio del imperio que había levantado este hombre llamado Nimrod, ¿correcto? De quien se declara que era un legendario rey de la antigua Babilonia, de Mesopotamia, en los tiempos de la construcción de la Torre de Babel, que él construyó para poder representarse a sí mismo. Seguimos leyendo de él. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios. Una rebelión, cuando hicieron la Torre de Babel, que existirá hasta que sea erradicada para siempre. Este hombre inició la idolatría con el fin de inmortalizarse para que su descendencia continuara su legado. Él mismo se llamó Baal, ¿no? Que significa mi Señor. Así se hizo pasar como un dios en vida. Este ideal se puede ver en el registro de Isaías cuando habla del rey de Babilonia, Isaías 14, 1 al 7, lo puedes leer en casa, ¿no? Cómo es que el rey de Babilonia se creía Dios y que dijo, me sentaré en el trono de Dios. Es una representación de este Nimrod, ¿no? Que buscaba la divinidad y que dejó para su posteridad la idea, poniéndose el título del Pontifex Maximus, es decir, el máximo puente entre el cielo y la tierra, tratando de buscar puentes con la gente para armonizar con sus ideas panteístas, porque él originó el panteísmo, la creencia de que podemos ser dioses después del diluvio, porque Satanás eso ya lo sembró en el jardín del Edén. Así que entonces, bajo esas ideas, Nimrod quería que su posteridad continuara con ese ideal para poder lograr formar un imperio en toda la tierra bajo esas creencias. De ahí que en Génesis capítulo 11, cuando se habla acerca de la Torre de Babel, dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Así entonces se habla de Nimrod como, retrocedamos un poquito, como el fundador de Babel. Él inició el imperio antiguo de Babilonia. En un intento de querer tomar el gobierno del mundo, llevó a cabo este proyecto. Y eso lo puedes leer en casa, ¿no? Por causa del tiempo no estamos leyendo todos los pasajes. Eso está en Génesis capítulo 11, 1 al 7. Para hacerse un nombre si eran esparcidos en la tierra. El nombre aquí significa la doctrina que ellos estaban queriendo tomar. San Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo claramente
que todo aquel que cree en su nombre y que se reúne en su nombre forma una iglesia y que Jesús está presente allí, ¿no? Tal es así que entonces el nombre es la creencia, el mensaje. Y cuando estos dijeron hagámonos un nombre, estaban diciendo en otras palabras que iban a hacerse una doctrina para que todos creyesen lo mismo en toda la tierra. Esa doctrina es nombrada en Apocalipsis 17 como los misterios, el misterio de Babilonia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esa doctrina se basaba en la creencia de ser divinos, en el espiritismo, la creencia en la inmortalidad del alma, de que el hombre en realidad después de pecar no vuelve a la tierra, sino que se convierte en un ser divino. ¿Ah? Y bajo ese ideal es que se crea la idolatría, porque estos mismos hombres que existieron fueron llamados dioses por sus descendientes, debido a las características de su comportamiento que habían llevado supuestamente como grandes héroes. De ahí que entonces se los había llegado a nombrar como seres divinos. Es decir, seres que ya estaban en el polvo de la tierra, ahora eran reconocidos como seres divinos, como deidades. Así, la doctrina de la inmortalidad del alma estaba atada indisolublemente a la idolatría. Así de sencillo. Su doctrina idólatra y espiritista sería esparcida por toda la tierra para mantenerlos unidos. El ideal de Dios era que llenen la tierra todos los hombres. El ideal del hombre infundido por Satanás es no mucha gente y todos bajo un solo gobierno para dominar. Ideal de barro cocido en lugar de piedra. Sabiduría humana en lugar de la de Dios. Así de simple. Eso era lo que estaba pasando y por eso en la Torre de Babel pues se representa que la torre fue hecha con barro cocido, que es ladrillo, en lugar de piedra, que representa a Jesucristo. Todos sabemos que el barro cocido representa la sabiduría humana y que la piedra representa a Jesucristo. Muy bien. ¿Por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos? ¿Cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano? Porque la rebelión está dirigida por las ideas humanistas y la razón caída. Esta está propagada por el mundo como una religión que domina la política y por ende la educación, dando forma al sistema de vida. No debemos olvidar que existe la religión de Dios y existe la religión del diablo. La palabra religión significa religar, juntar a gente que cree lo mismo. De ahí que se forman las religiones con gente que tiene la misma capacidad de conocimiento doctrinal y por esa razón, o mejor dicho, el conocimiento doctrinal, y que por esa razón se unen en el mismo pensamiento. Ahora bien, todos aquellos que ahora estaban siendo guiados por estas ideas inventadas por Nimrod, por su mujer Semiramis, por su hijo Tamuz, que llevaron adelante, la introdujeron en el mundo sabiendo muy bien la forma en que la gente reaccionaría y los inventos que ellos harían, la introdujeron como que fuese un sistema de gobernanza. Tal es así que parecía ser algo secular. Ahora, ya nadie se da cuenta, porque la religión de Satanás ahora parece lo secular. Y entonces todos dicen, no, momentito, no puedes mezclar pues la religión con las cosas de la vida. Así la religión tiene su lugar y las cosas de la realidad, le llaman así, tienen su lugar. Pero eso es mentira, porque desde los orígenes se deja notar que había la religión de Satanás, que era su religión con sus ideas humanistas, panteístas, donde la razón es la que prima, el sentimiento, la emoción, el romanticismo, existencialismo, todos esos ismos. Todo eso es la religión de Satanás. Y en la religión de Satanás, él quiere que todos crean lo que quieran dentro de su creencia con tal de que estén metidos en su ideal. Entonces, el mundo en realidad solo tiene dos religiones, la religión de Dios y la religión de Satanás. No hay más, nadie piensa nada aparte de esas dos cosas, nadie. Cualquiera que diga, no, yo tengo mis propios ideales, son mis propios pensamientos, no tiene que ver ni con Dios ni con el diablo. Pues está todavía, como decimos en el mundo, en sus pañalitos, ¿no? ¿Por qué?
Porque todavía esta persona no ha despertado a la realidad, no ha visto la realidad, todavía sigue pensando en fantasías, en las que las carga desde adolescente diciendo: yo voy a tener mis propias ideas al margen de todas las creencias, yo voy a ser yo, sui generis, único. Entonces piensan que por esa idea ellos están formando algo nuevo en esta tierra, cuando en realidad no están formando nada nuevo, sino que están de uno de los dos lados. Al no estar con Dios, están unidos con la religión del demonio. Así que cuando a ti te digan que la política existe, que la sociedad está movida por otras ideas, no solamente la creencia espiritual, no te dejes engañar, porque eso no es verdad. Toda la humanidad es religiosa, toda, o es de Dios o es del diablo. Si alguien te quiere decir lo opuesto es porque la ignorancia es grande en este mundo, así de sencillo. El ignorar la realidad de la historia es ignorar la realidad de la vida. Así que muchos, obviamente, por lo mismo que no conocen, y eso es comprensible, te llegarán diciendo: no, lo que pasa es que ahí los religiosos tratan de encerrar todo en su idea religiosa. Es porque todavía falta que crezcan y maduren. Pero la única realidad es que este mundo está regido solo por dos religiones, la de Dios y la del diablo. No hay más. Muy bien, así de sencillo. Más aún, esto ha hecho ver las cosas de manera invertida. La rebelión es contra el gobernante real del cielo, pero el ideal creado en Babel fue para hacer pensar que cualquiera que no se someta a ese sistema es rebelde y subversivo, y que enseña a no respetar el orden. Estos ideales se volverían a ver en el nuevo imperio de Babilonia más tarde, y hacia el final del tiempo el Apocalipsis presenta a Babilonia como alguien que busque el gobierno mundial con las mismas prerrogativas que la antigua, donde los fieles serán perseguidos. La iglesia del diablo perseguirá a la iglesia de Dios. Interesante, fácil de darse cuenta, ¿no es cierto? Es decir, hacia el final del tiempo, la grande Babilonia mencionada en Apocalipsis 17 va a imponer ideas que vayan en contra directa de los ideales de Dios, donde va a parecer que los fieles más bien no se quieren someter al sistema que habrá impuesto la grande Babilonia. ¿Te diste cuenta? Los fieles son aquellos que siguen la palabra de Dios y que por lo tanto mantienen la vida en la tierra. Gracias a los fieles es que la vida existe todavía, porque Dios la prodiga a través de ellos porque están haciendo su voluntad. Los infieles son los que no permiten que la vida continúe. Si están vivos es solo gracias a los fieles. Quieranlo entender o no, ¿por qué? Porque la fidelidad a Dios hace posible que todo cuanto Dios ha prometido que vendrá como bendición por serle fieles a Él, es que exista todavía en la tierra. Y por bendecir a los buenos terminan también bendecidos los malos. Así es como se cumple: Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, porque en un afán de bendecir a lo suyo terminan bendecidos los demás. Así de sencillo. Porque si ya no hubieran justos en la tierra, esto se termina. ¿Por qué? Ya dije por qué. Porque los mismos malos se exterminarían de formas horribles a sí mismos. Fíjate, la maldad en el mundo, ¿cómo es? La competencia. Se llegan a matar por un puesto, desde la política, en las empresas, incluso en las llamadas religiones, y en la sociedad, ¿para qué te cuento? Entonces el hombre, cuando está con el mal, lo único que busca es destruirse a sí mismo. Alguien dijo por ahí alguna vez que el hombre es lobo del hombre, y parece ser que así es. Lunes 21 de abril, el llamado de Abraham. Seguimos avanzando en la historia. Génesis 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. Génesis 10:5. Apocalipsis 14:6. La palabra que se tradujo allí como naciones es Goyim, que también designa a los gentiles o paganos.
casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. Lee Génesis 12, 1 al 9. ¿Por qué llamó Dios a Abraham más tarde Abraham a abandonar su nación de origen? Josué 24, 2. Leamos lo que dice Josué 24, 2. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de en medio de su nación de Ur de los Caldeos? Josué capítulo 24, versículo 2. Josué 24, 2. Fíjense lo que dice ahí. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí hay algo interesante, ¿no? Fíjense. Josué relata el hecho de que Abraham, junto con sus antepasados, con su padre, su abuelo, estaban viviendo en una tierra donde se adoraban a dioses falsos. Y por esa razón Dios los sacó de allí. ¿Por qué? Porque no podía ser posible que ellos pudieran avanzar con su conocimiento y la instrucción que Dios les daría en medio de una sociedad que era opuesta, una sociedad religiosa. Ahora, aquí vamos a ir al punto. Fíjate, cuando se origina la sociedad después del diluvio, todas las personas que habían quedado, increíblemente, comenzaron a irse tras las ideas de la idolatría de la época. Las ideas de la idolatría de la época eran ideas ateas en contra del Dios verdadero, ¿correcto? Tal es así que entonces la invención de los dioses fue hecha por hombres ateos para hacerle creer a la gente que existían divinidades que eran ellos y que esas divinidades que eran ellos eran los mejores que los podían conducir. Y estos que se llamaban divinos no eran otros que los magnates de la época, aquellos que se aprovechaban del dinero de formas deshonestas para tomar el control sobre todos los demás. Ese era el propósito y esa era la finalidad de estos. De tal manera que entonces todos ellos buscaban ¿qué cosa? Simplemente someter a los demás para que ellos se convirtieran en los seres divinos. ¿Qué se llama eso? La religión pagana. ¿Comprendes eso? Es decir, la religión del paganismo era la que introdujo el idealismo de que existiría la política y la gobernanza, porque de ahí es que salen, o que no sabe. A ver, retrocedamos en la historia. ¿Quiénes eran los sacerdotes principales y las sacerdotisas? ¿No eran el rey y la reina? Obvio, ellos tenían que estar ahí en ese nivel. Todos los grandes emperadores de la antigüedad eran hombres que simple y llanamente tomaban este lado del poder de hacer creer, que creían en los dioses cuando ellos mismos ni siquiera les interesaban los dioses, para poder dominar con eso al pueblo y con el poder económico que poseían y las riquezas. De tal forma que entonces esa religión que acepta la tolerancia atea, donde hasta los mismos emperadores se conducen por sí mismos, esa es la religión de Satanás. Y ahora, al pasar los años y al llegar a nuestro tiempo, tú piensas que ese es el movimiento de la política, la secularidad, y que esa gente no cree en los dioses antiguos y que no le interesan, sino que vive su vida, su único dios es el dinero, ¿no? Eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero esa es la religión del diablo, ¿comprendes? O sea, se tiene que notar hoy la diferencia entre ser mundano y ser cristiano. El mundano sigue la religión de la sinagoga de Satanás y el cristiano sigue la religión de la sinagoga de Cristo. ¿Comprendes ahora eso? O sea, solamente son estos dos poderes. Muy bien, teniendo eso en cuenta, hasta el final del tiempo van a funcionar estos dos sistemas. Y al pueblo de Dios se le dice: salid de en medio de ese sistema, pueblo mío, para que no seáis participantes de los resultados de sus propias acciones que tendrán ellos. ¿Comprendes? Por eso se pide al pueblo de Dios que salga, porque ya van a recibir la copa del resultado de sus acciones. Fíjate en esto.
Las acciones de los hombres van empeorando cada vez, por tanto los resultados también serán peores cada vez. Y a medida que vayamos hacia el final, Dios, que conoce el futuro, sabe dónde va a terminar todo. Sabe cuál es el fin al cual van a llegar por sus acciones los hombres, y llega el momento en que Dios por su profecía te dice, ya estamos en este nivel. A través de la proclamación de su verdad, te hace notar por las profecías y las señales que ha dejado hacia el fin, que sepas en qué momento se habrá llegado al colmo con las acciones humanas que traerán reacciones de destrucción total de la humanidad. Y eso ya ha llegado en nuestros días. Y el mundo ya está maduro. La última llamada pandemia ha madurado al mundo. Y ya el mundo está maduro para que tenga que ser cosechado y vendimiado. No hay más tiempo, no da para más. Es imposible. Por más de que todo el mundo se arrepintiera de rodillas, ya no hay marcha atrás. Compréndelo, por favor. No hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque las acciones de los hombres han llegado al límite, del cual no hay marcha atrás. Todo lo que queda ahorita es decidirse de qué lado te pondrás. Por eso es que el mensaje de Dios es: salid de ella, pueblo mío. De la sinagoga del diablo. Muy bien. La intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No debían tener otro rey que Dios mismo, nos dice la lección. Las demás naciones paganas se sometían a las ideas de gobierno de los llamados dioses, que no eran otros que los gobernantes rebeldes desde Nimrod. Dios le dio a Abraham mandamientos, leyes y estatutos para guiar a su familia, Génesis 26:5. Y Dios declaró en Génesis capítulo 18, yo sé que mandará su casa después de sí, para que los haga ir por el camino que Dios les estableció. Así entonces, Abraham tenía en su hogar una iglesia entera, a la cual conducía con las enseñanzas de la palabra que Dios le daba. Así reunía, educaba en esa iglesia paso a paso, instruyendo y diciéndoles a todos los de su casa, esta es la verdad de Dios, logrando que se conviertan y así evitando que se introduzca una hebra de idolatría en su iglesia. Eso es lo que se tiene que hacer hasta hoy. Se ha de educar, se ha de instruir, sentarse con la Biblia al lado de cada persona, dándole estudios bíblicos para que entiendan, para que conozcan, para que sepan cuál es la verdad, y así mantener cerradas las puertas de la iglesia, cerradas las puertas de la ventana, las puertas de tu hogar hacia la idolatría y el paganismo, que es la iglesia del diablo. ¿Comprendes? Así es como Abraham cuidaba, ¿no? Qué bonito. Y ellos debían conocer, los seguidores, y obedecer estas reglas para mostrar el tipo de gobierno de Dios fiel y bueno. A su vez debían comunicar estas verdades porque se dijo que serían bendición para todas las naciones. La clave aquí era hacer conocer las leyes de Dios y sus promesas. Desde Caín, los hombres buscaban hacer sus buenas obras, obras a su manera, y no hacían lo que Dios mandaba. Abraham debía mostrar que sus buenas obras y su comportamiento eran producidos por las leyes divinas y enseñanzas y guía de Dios. No fuera que se enorgullecieran de sus acciones como nacidas de ellos por ser especiales. Esto es interesante, ¿no? Dios le había dado leyes a Abraham y a su posteridad, a todos sus seguidores, para que ellos se condujeran por esas leyes y reglas, mandamientos, estatutos y preceptos. Porque si ellos no seguían eso y sentían que de por sí les salían las buenas obras, se hubieran enorgullecido y se hubieran vuelto como el diablo. Entonces Dios, para evitar que eso pasara con su pueblo, le dijo: yo no voy a recibir de ti ninguna buena obra, nada. Yo de ti solo voy a recibir obediencia. Todo lo que tú hagas para mí son buenas obras cuando yo te las mande. Así que cada vez que Dios mandaba algo y su pueblo hacía lo que Dios le decía, aunque para el mundo eran malas obras las que hacía el pueblo, para Dios eran buenas obras porque hacían su voluntad. ¿Comprendes eso? Es decir, a Dios
no le interesan tus buenas obras para nada, porque Él sabe que están mezcladas con tu egoísmo. A Dios le interesa que le obedezcas y que hagas exactamente como Él te dice, y a eso le llama buena obra a Él. A ninguna otra cosa le llama buena obra el Señor. Así que no te vas a equivocar. La salvación no es por tus buenas obras, la salvación es porque obedeces al Señor y las obras se ven por esa obediencia. Así de simple. Cuando Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario, no lo hizo para que tú hagas buenas obras. En ningún momento Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que tú seas buenito. Nunca hizo eso Jesús. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que tú pudieras acceder de nuevo a la obediencia a sus mandamientos. Y gracias a ese sacrificio es que ahora tú puedes volverte obediente a Él para poder entrar en el reino de los cielos. Cristo vino a buscar súbditos para su reino, gente que hiciera la voluntad de su Padre y por ende su voluntad. Nunca vino a querer hacer que la gente hiciera buenas obras. Las buenas obras iban a ser el resultado de obedecer a lo que Dios mandara. Esas son las buenas obras. Pero Satanás ha hecho pensar una mentira tremenda, ¿no? Ha hecho creer que cuando no eres mundano y te quieres convertir en cristiano, entonces tienes que ser buenito. ¿Y cuántos cristianos se desesperan por ser buenitos en lugar de desesperarse por ser obedientes a Dios en todo lo que les diga, ¿no? Qué distinto. No quieren obedecer a Dios, pero quieren ser buenitos, ¿no? Es increíble. Dicen, no, las leyes son legalismo. ¿Quién va a poder obedecer? Nadie puede. Porque todos fallan, todos son imperfectos. Y entonces puedes entrar al cielo adúltero, mentiroso, ladrón, puedes entrar. No, tampoco. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para poder hacer todo eso? No, es que uno se tiene que portar bien, o sea, tus propias obras. No, es que eso nace del Espíritu Santo. No, son tus propias obras. El Espíritu Santo nunca te ha pedido eso. El Espíritu Santo nunca te ha llevado a hacer buenas obras. El Espíritu Santo te produce las buenas obras con sus enseñanzas, mandamientos, estatutos y decretos. Eso es muy distinto. Te transforma. Así de sencillo. No te manda a hacer buenas obritas. Así que no te vas a equivocar. Tengamos mucho cuidado. Esas llamadas buenas obras, inventadas por los hombres y seguidas por el diablo, no tienen nada que ver con las obras que Dios preparó de antemano por su obediencia a Él. La obediencia que le rendimos. Qué bonito, ¿no? La obediencia es clave acá. Muy bien. Sigue diciendo más. Dios les dio estas leyes divinas y enseñanzas y guía, no fuera que se enorgullecieran de sus acciones como nacidas de ellos por ser especiales. Génesis 18, 19. Estas serían enseñadas a la posteridad que sería el pueblo de Dios. Seguimos avanzando y llegamos a Israel, descendencia de Abraham. Después de Isaac viene Jacob, que es Israel, ¿no? El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no se habían visto en el mundo desde quizás antes del diluvio. Lee Deuteronomio 4:5 al 9. ¿Qué estaba diciendo el Señor a los hijos de Abraham, a la nación que se había convertido en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios al patriarca? Vamos a leer Deuteronomio 4:5 al 9. Fíjate lo que dice allí. Aquí está el ideal de Dios para con su pueblo de parte del mundo pagano. ¿Cómo tenían que mirarlo? Mira bien esto. Dice Moisés: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto era lo que Dios quería para Israel. Les dio sus mandamientos para que todos pudieran ver que lo que Dios les había enseñado los había vuelto sabios, gente grande y entendida. ¿Y qué pasó? Dios les dio a los hijos de Israel leyes y enseñanzas que podían guiar a su pueblo. Estas leyes eran la sabiduría de Dios y quería Dios que se manifestaran al mundo por personas que las estudiaban y al entenderlas las ponían por obra, ya que solo esto daría como resultado gente grande y entendida. Esto es interesante, ¿no?, de comprender. ¿Por qué? Hay algunos que creen y dicen: como pueblo de Dios tenemos que ser ejemplo para los demás. Tenemos que portarnos bien ante el mundo para que el mundo vea nuestras buenas obras. Pero estas cosas las malentienden y ellos dejan las leyes de Dios de lado y quieren comportarse bien y ser buenos ejemplos para los demás. ¿De dónde te va a salir a ti el buen ejemplo? Si todas tus buenas obras que tú hagas son para Dios simplemente basura. No sirven para nada, son trapos de inmundicia. Muchas veces en esto caen las iglesias y aún el pueblo de Dios no se ha visto libre. Quieren hacer buenas obras para ser vistos de los hombres. Llegan a barrer calles, llegan a ir a limpiar terrenos, llegan a hacer sus obras regalando cositas por aquí y por allá. Crean instituciones benefactoras y piensan que con eso están siendo un ejemplo para el mundo cuando no lo son en nada. Ese no es un ejemplo para el mundo. El mundo se aprovecha más bien de eso y dice: ah, qué bueno que estos sonsos cristianos vienen y nos regalan de todo, piensan que nos vamos a convertir. Hay que bautizarnos para que nos regalen más. Y así se aprovechan. Jesús nunca enseñó a hacer esas atrocidades. Jesús enseñó que cada miembro de iglesia tenía que ayudar a su hermano de acuerdo con el criterio que la Biblia imponía sobre ellos para ayudar o para decir a la persona qué hacer. ¿Ah? Ahí es donde viene el mal, cuando por quererse hacer los buenitos terminan siendo totalmente malitos. Así de sencillo, porque los cristianos que hagan ese tipo de obras, creyendo que con eso son buenos ejemplos ante el mundo, terminarán llevando al infierno más millones de personas que nadie. Así que tengamos cuidado. Cuando se tenga que hacer todo este tipo de cosas positivas, que sean por gente que primero ha estudiado y luego de eso ha comprendido la verdad y al haberla comprendido hace lo que Dios le manda para bienestar del mundo. ¿Comprendes eso? Pero muchas veces se trata de empujar diciendo: está bien, pero mira, el conocimiento de las leyes y todo eso no es suficiente. Tú tienes que ser una luz y un buen ejemplo. De nada te sirve solo conocer, leer y hasta te puedes conocer todas las profecías, porque casi siempre eso se las disparan a los que predican la profecía, se lo disparan a aquellos que quieren consagrarse más al estudio de la Biblia y terminan siempre diciéndoles a ellos, ¿no? Tú que tanto lees, más importante que leer son el buen comportamiento, la luz que hay que ser, el buen ejemplo para los demás. Pero cuando tú los conoces a esos que te están diciendo, esos son los más hipócritas de la tierra. Esos son la representación del diablo en la tierra. Nunca les creas, porque esos individuos son astutos, cargados de toda maldad. Todos los pecados van con ellos. No han dejado de practicar uno solo. Todos los llevan. Y están buscándote a ti el mínimo. Si tú tienes un pecado o dos pecados, ellos los hacen grandes, ponen su lupa diabólica de aumento, su microscopio, su telescopio, sus copios y copios, y tratan de hacerte ver como lo peor, cuando ellos son inmundos, sucios, y su azufre huele a kilómetros. Así de sencillo. Pero tratan de sacarte ventaja, tratan de empujarte y tratan de humillar a aquellos que llevan la verdad, tratando de expulgarles al mínimo para poder encontrar algo de lo cual agarrarse. Pero cuando se agarran de eso y denuncian a aquellos fieles y tratan de hacerlos quedar mal, inmediatamente su olor a azufre corre por todo lado.
porque se vuelven más inmundos que antes al dejar de creer en la palabra de Dios. ¿Comprendes eso ahora? Es por eso que tenemos que tener cuidado. A Dios no le importa cuántas buenas obras hagas en esta tierra, ni le interesan. A Dios le importa que conozcas primero su evangelio, que lo entiendas y que ahora, habiéndolo comprendido, obedezcas así individualmente y sigas eso que aprendiste, para que cuando te pregunten y digan, ¿tú andas de acuerdo con lo que dice la palabra? En todo lo que he creído que es la voluntad de Dios, lo hago. Así es. No solamente obedeces a Dios cuando cumples con las reglas que Él te pone, sino aún cuando tropiezas y te vuelves a levantar, estás obedeciendo, porque esa es la orden, levantarte y vencer hasta dejar el pecado. ¿Te diste cuenta? Pero muchos se apartan de esa senda y quieren hacerse justos en la tierra como los fariseos y saduceos, ¿no? Los fariseos, ¿qué hacían? Cada vez que veían a alguien como Jesús, como los apóstoles que estaban enseñando la verdad, inmediatamente lo expulgaban, porque estos son pues así rastreros, ¿no? Lo expulgaban y entonces buscaban cualquier cosa para atacar al maestro o para atacar a sus discípulos y tener un pretexto para decir, por esto no hay que creerles. Pero estos inmundos tenían todos los males, pero sí había que creerles. ¿Por qué? Porque decían, es que somos la autoridad. Somos puestos por Dios, estamos en los cargos porque hemos sido puestos por las leyes de Moisés. Mentirosos, ¿qué leyes de Moisés? Ellos se ponían la ley, pagaban por debajo, se ganaban el cargo, se lo compraban. Inmundos, hasta la inmundicia. Tremendos eran estos, ¿no? Pero ellos se creían justos. Una cosa es creerse justo y otra cosa es ser justo ante Dios. Así que creerse justo, hay miles que se creen justos en la tierra, que tratan de atacarte, desprestigiarte, tratar de ensuciarte al máximo, porque ellos se creen justos, pero son los más inmundos. Siempre que tú veas a estos individuos, sean dirigentes de iglesias, casi en su mayoría, que siempre tratan de empujar y arrinconar a aquellos que llevan la verdad, sobre todo la profecía, porque eso es lo que más odian estos, siempre vas a saber que estos que te están hablando son leprosos, inmundos completos. Terrible, tengo que decirlo. Es feo lo que tengo que decir, pero tengo que decirlo porque si no lo digo un día Dios me va a decir, ¿por qué no dijiste? Tienes que hablar las cosas como son. Entonces, este tipo de individuos son los que siempre procuran tratar de hacérselos muy inteligentes y sabiondos. Estos se la saben todas, ¿no? Para todo tienen respuesta. Así, son astutos, pues, ¿no? Se la saben todas. Entonces, estos son los que tratan de agarrarse de ciertos pasajes de la Biblia como para decir, pero mucho conocimiento no vale si no tienes buen testimonio. Pero ¿quién lo dice? Siempre tú párate en ese lado, ¿no? Cada vez que te digan algo como eso, tú siempre di, pero ¿quién lo dice? Pregúntale a ese que te está diciendo, de frente, así, ponlo en su lugar. Recuerdo que en una ocasión me encontré en un grupo con unos hermanos y de pronto uno de sus dirigentes le decía al otro hermano, ¿no? Hermanito, primero arregla tu vida para que vengas aquí a estar hablando de que las profecías, que el Apocalipsis, que Daniel. Oiga, es tremendo pues ser este hombre, ¿no? Y entonces yo le escuchaba a ver en qué va a parar, ¿no? Y a cada uno de los hermanos ahí, como pasándoles lista, como Judas, ¿no? No, tú tampoco puedes hablar, ¿qué tanto hablas, hermano? ¿Qué profecía, qué lindo hablas? Pero tú eres un tal por cual. Y los hermanos que se sentían arrinconados se agachaban, pues, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ya que tanto se ha hablado sobre los hermanitos, ¿cómo va este hermano? Pues que se dice ser el pastor y el dirigente. ¿Cómo es tu vida, hermano? Le dije yo. No, pero acá yo no soy el que está siendo juzgado. Discúlpame, hermano, tú eres el juzgado primero acá. Así que no te escapas. ¿Cómo es tu vida? Arregla tu vida antes de que estés diciéndoles a ellos que no pueden predicar. Una vida terrible que te llevas. ¿Quién no sabe de ti? Silencio, se quedó rojo, amarillo, verde, azul. ¿Qué vamos a hacerle, pues? Allá él. Así quedó mal, ¿por qué? Por hipócrita. Por eso esa gente no tienes que hacerle caso, hermano.
Esto siempre ha existido a través de todos los tiempos y han tratado de humillar a la verdad cuando ellos deben ser humillados. Así de sencillo. Digo, en nombre de la verdad, no para que lo tomes a mal, sí, porque siempre hay fanáticos. Entonces, estas cosas dejan en claro qué cosa es lo que debía de ser el pueblo de Israel. Dios le dijo que quería gente que estudiara, que entendiera y recién después de eso practicara. A Dios nunca le ha gustado que practiques sin conocer. Odia tu buen comportamiento, llamado así en la iglesia, porque es pura hipocresía. ¿Sí? A menos que estudies la palabra de Dios, a menos que vivas de toda palabra que sale de la boca de Dios, a menos que sigas los mandamientos de Dios y los obedezcas, todo lo que hagas, por muy bonito que parezca, aunque le regales tu cuerpo para ser quemado a la gente, si no tienes amor, de nada te sirve, hermano. Así de sencillo. Así que descarta tus llamadas buenas obras que no sirven para nada. Y ahora a buscar obedecer los mandamientos de Dios que sirven para todo. Dios no quería que simplemente cumplieran con estas leyes sin entenderlas, ¿ves? Primero, y relacionarlas con sus promesas de vida eterna. Y una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Hebreos 11, 8 al 10. Las buenas obras en sí mismas no son de valor, pero si estas son nacidas de conocer la verdad de Dios y sus promesas, son hechas como lealtad a Dios que se llama amor. Deuteronomio 30, 16. Solo así las demás naciones comprenderían lo que es el gobierno real de Dios. ¿Comprendiste ahora? Más fácil, ¿ya dónde? Pues, el plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios. Pero no todos querían unirse porque habían rebeldes. Los dirigentes en su mayoría eran los rebeldes, no dejaban que hubiera unidad. Siempre que ellos hablaban de la unidad era para la unidad en su bienestar de ellos, era en el bien común, el sato bien común, que siempre ha existido. Estos cuando hablan de unidad, no la hablan por la unidad en la verdad, quieren que estés unidos a ellos para someterte a ellos, humillarte a ellos y a esa inmundicia le llaman unidad estos. Es increíble, eso es lo que han hecho a través de todos los tiempos. ¿Cómo le van a llamar unidad a lo que ellos quieren y les da su gana? No, unidad es en el espíritu, en la palabra de Dios, que crean las mismas cosas. Así que los que no estudian la Biblia, esos son los divisionistas, esos que están dentro de la iglesia y no conocen el mensaje del evangelio eterno para todos los tiempos. Esos son los divisionistas desorganizados, así sea pastor, presidente de misión, unión, división de cualquier iglesia. ¿Comprendes eso? Así se tiene que entender, porque esa es la verdad, así se habla la verdad. Fuera de eso no hay nada de verdad. El fanático puede decir, tú te crees, porque tú lo dices, va a ser. No le hagas caso al fanático, el fanático es fanático. La verdad es la verdad. Así que lo que se tiene que hacer es seguir solo lo que está escrito. Toma tu Biblia, sigue lo que está, porque a las finales, ¿quieres saber cómo te salvas? Eso no lo sabe tu pastor, eso no lo sabe tu institución de iglesia, eso lo sabe Dios, lo sabe la Biblia. Así que asegúrate de que la Biblia lo dice y no que tu iglesia lo dice, porque la iglesia siempre ha cometido errores. La iglesia es falible, no es infalible. Muéstrame un texto en toda la Biblia que hable de una iglesia infalible. ¿Dónde existe ese texto? No hay, solo en tu cabecita. El hombre, por sus errores garrafales que carga, piensa que la iglesia es infalible. La iglesia es falible, comete millones de errores todos los días, a cada minuto y a cada segundo, porque la iglesia es el conjunto de personas. ¿Comprendes? Solo Dios es infalible, nadie más. Por eso, todos los que se guían por la palabra se guían. Si toda una iglesia ve un texto que se le muestra y que la iglesia no ha estado siguiendo, deberá someterse a lo que se le muestra. Si no, deja de ser la iglesia de Dios. Así haya sido por milenios la iglesia verdadera. ¿Eso pasó con los judíos o no? Así es. Así que tengamos cuidado. No hay que creer lo que no está escrito. Bien.
¿Cómo se aplica hoy a nosotros, los adventistas, el mismo principio, a saber que es necesario obedecer la verdad conociéndola y el peligro de querer hacer lo correcto sin entender primero la verdad? De hecho, un gran peligro, ¿no? Si no se comprende en la iglesia adventista la verdad, pero quieren portarse bien ante el mundo diciendo, tenemos que ser buenos ejemplos, hay que ser luces, no les creas a esos mentirosos. Son mentirosos. ¿Por qué? A nadie le salen las buenas obras por el poder de sí mismos. Pablo dijo, yo sé que en mi carne no mora el bien. Miserable hombre de mí, dijo él. Así de claro. Así que si queremos ser luces para el mundo, no vamos a brillar jamás con nuestra luz. Hay que brillar con la luz de Dios. Pero para brillar con la luz de Dios no basta con que te bautices. No basta con que seas miembro de iglesia en el libro. No basta. Hay que leer la Biblia todos los días y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Martes 22 de abril. Recibió lo que pidió. Según lo establecido originalmente por Dios, Israel no habría de tener un monarca humano como las otras naciones. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. Lee 1 Samuel 8, 4 al 18, dice la lección, cuando nos cuenta la historia de que los israelitas habían pedido un rey para ellos, ¿no? Pero no quisieron seguir lo que decía en el libro de Deuteronomio, que cuando pidieran rey, el rey pediría de ellos, de sus hijos, de sus hijas, para ser esclavos, para estar sometidos, pediría su dinero cuando quisiera. Dios ya los había advertido. Así que Dios había dicho que cuando hubiese un rey en su pueblo, porque ya Dios lo previó, que ese rey leyese toda la ley de Moisés y que la transcribiese. Y una vez transcrita, recién ese podía gobernar el reino. Es decir, no podía haber un rey que no conociera primero todos los escritos de la Biblia, que era todo en ese tiempo de la ley de Moisés. ¿Ah? David hizo eso y fue un buen rey. Saúl no hizo eso y se volvió un dictador autoritario que quería dominar a la población como los paganos lo hacían. Así que una vez que el pueblo de Israel se dio cuenta de lo terrible que era tener un rey con Saúl, Dios no les escuchó para quitarlo al rey, porque Dios les había dicho, cuando ustedes pidan que ya no haya rey, no habrá marcha atrás. De esa manera es como se presenta en la historia el tiempo de los reyes, ¿no? Cuando Dios tuvo que poner reyes para su nación a pedido del pueblo, nunca fue decisión de Dios poner monarcas. Los reyes siempre iban a imponerse sobre la sociedad e iban a traer dictaduras, dominio, maldad. Repito que si David resistió hasta los días de Salomón con las justas, eso fue porque se mantuvo bajo las reglas divinas. Pero después de eso, podemos notar que la mayor cantidad de los reyes de Israel y de Judá fueron un desastre. No era el plan de Dios. Dios ya era el rey. Él ya había puesto leyes que eran justas y quería que la nación se guiara por esas leyes, haciéndoselas cumplir a través del sacerdocio que Dios había puesto. Los profetas y los sacerdotes eran suficientes para llevar adelante el sistema del gobierno del pueblo de Israel. Pero en fin, así pasó. Vamos avanzando. Y esto sucedió entonces hasta los tiempos de Samuel. Vamos avanzando hasta el siguiente día. Fíjense ahora todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Miércoles 23 de abril, los gobernantes de los gentiles. La manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. Durante todo el Antiguo Testamento, desde el tiempo de los reyes hasta la llegada del Mesías de Jesucristo, la nación de Israel tuvo levantamientos y caídas. Hasta los tiempos de Daniel, y Daniel declaró que llegaría el Mesías. Y que cuando este Mesías llegara, ante él se postrarían todas las naciones y que él entonces instituiría el nuevo reino, el reino que nunca tendría fin, que comenzaría con su primera venida y se implantaría con su segunda venida.
Con su primera venida Jesús va llamando súbditos y sus seguidores siguen llamando súbditos hasta que se cumplan las profecías. Seguimos predicando el Evangelio hasta terminar en el mundo entero la verdad para este tiempo, porque las profecías nos van a acompañar hasta que Satanás haya demostrado todo lo que tenía para demostrar en esta tierra. Y las profecías nos acompañan diciendo en qué momento se iban a cumplir esas cosas, y ya hemos llegado al final de esas profecías, mostrándonos que ya llegó también el final del límite de lo que Satanás podía hacer. Dios, que conoce muy bien quién es Satanás, sabe muy bien cuál es su límite. Y hay un punto en el cual ya no tendrá más para dar nada. Así que como no tendrá más para dar nada, entonces tendrá que llegar el final. Y ya hemos llegado a ese punto, ¿no? Muy bien, siendo así, cuando Cristo viene para implantar su reino de gracia, es decir, en otras palabras, reino de gracia significa reino de educación. Una educación en la cual nos prepara para entrar al reino de la gloria, ¿correcto? Sin esa educación nadie va a entrar al cielo, es por gusto, ¿no? Hay algunos que piensan que por el sacrificio de Cristo ya se implantó el reino de la gracia, donde tú eres perdonado de todo, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, dicen, se toman de ese pasaje del apóstol Pablo, y con eso quieren hacerse de mentiras, pues, en sus cabecitas, ¿no? El hecho de que ahora ya no estamos bajo la condenación de la ley, sí estamos bajo las enseñanzas de la gracia. Ahora, el pueblo del Señor tiene que entender que estar bajo la gracia significa que estamos bajo la dirección de Jesucristo. Así de sencillo. Donde Jesucristo nos pone las reglas para obedecer la ley. ¿Cuáles son las reglas? Darnos el perdón del pecado con arrepentimiento previo y luego la transformación por seguirle a Él, haciendo su voluntad. Y de esa manera terminamos obedeciendo la ley. Así que hay algunos que dicen, no, ya no estar bajo la ley significa ya no tener que obedecer la ley. Ahora ya estamos bajo la gracia para obedecer solamente a Jesús y nada más. ¿Cómo tuercen las Escrituras para su propia perdición? La falta de conocimiento, el poder ser más educadito en las cosas de la palabra de Dios, hace que se llegue a degeneraciones de interpretación bíblica. Pero en fin, eso pasará hasta el final. Jesús mostró que para gobernar la iglesia se debía ser primero siervo, es decir, servir a Dios guardando sus leyes para poder servir a los demás como gobernantes. El que gobierna no debe olvidar que es un servidor del pueblo, pero para poder hacerlo debe hacer cumplir las leyes. Esto es ser servidor. Jesús declaró que el que quiere ser mayor debe ser primero siervo bajo esos términos. Así es como entonces se implanta el gobierno del cristianismo. Y así es como Jesucristo da inicio al cristianismo, pero que lamentablemente en el sistema del cristianismo también se introducirían falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice allí. Fíjense la advertencia del apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya en el primer siglo se estaba introduciendo en los días del apóstol Pablo el famoso misterio de la iniquidad, donde los hombres estaban empezando a desviarse de los mandamientos de Dios. En ese misterio de la iniquidad, es decir, ministerio de la injusticia o ministerio de irse en contra de la ley, porque iniquidad significa injusticia, injusticia significa contra ley, ¿correcto? Entonces, ya en ese tiempo comenzó a levantarse movimientos que iban en contra de las leyes de Dios, que iban en contra de lo que enseñaban los apóstoles. Y de ahí es que comenzaron incluso a introducir el paganismo al cristianismo. Ya se podía ver en los días del apóstol Pablo muchos cristianos que al viajar hasta Roma, que al llegar hasta esos lugares paganos, ya estaban participando de guardar el día del sol, el domingo. Así que entonces ya estaba introduciéndose el misterio de la iniquidad. Y en el segundo siglo el asunto se fue poniendo más fuerte cada vez, ¿no? Porque se levantaron ya desde el primero hasta el segundo siglo personajes que inventaron mentiras. Inventaron hasta el día de hoy que la Dida G era
los escritos de los apóstoles, cuando eso jamás fue escrito por los apóstoles, porque más o menos su registro es del año 160. Estamos hablando del siglo II. Y han querido hacer creer que la Didache fue escrita por los apóstoles, y eso que la Biblia ni siquiera menciona la Didache para nada. En ningún momento se la menciona. Todo esto es un invento que se hizo después. Muchos han agarrado de eso diciendo, no, que fue escrito entre los años 80, 70, 90, cuando estaban todavía los apóstoles. Mentira, Señor, los apóstoles lo hubieran mencionado. Para nada. Es más, en la misma Didache no se hace mención de ningún apóstol. Así que, ¿de dónde se saca esas ideas? No tiene nada que ver con los apóstoles, es mentira, ¿no? Entonces, el decir que eso fue escrito por los apóstoles es una invención. Eso fue escrito después, ya cuando el misterio de iniquidad se había metido y se estaba tratando de adorar tras la idolatría al sol. Pero en fin, de eso vamos a hablar en otro momento. Pero eso es para que veas cómo se introdujo la mentira. Pero esto desembocaría en algo más. En una iglesia que se vería perseguida por todas estas mentiras del misterio de la iniquidad. Así que comenzó a levantarse poco a poco el movimiento anticristiano. Con las persecuciones de Diocleciano empeoró la situación hasta los tiempos de Constantino el Grande, quien se declaró ser la cabeza de la iglesia cristiana sin que Dios lo haya puesto. El mismo diablo lo puso a él para hacer creer mentiras dentro de la iglesia. Y bajo esa iniquidad de Constantino comenzó a dispararse mentiras contra el pueblo del Señor. Aquellos que querían ser cristianos de acuerdo con la Biblia se vieron perseguidos por este emperador que era totalmente entregado a las fuerzas ocultas del demonio. Increíble, ¿no? Pero así es como se desarrolló la historia. Y de esa forma es como se introdujeron las tradiciones en lugar de los mandamientos de Dios. Vamos avanzando un poco más. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo fue el desarrollo de aquel tiempo cuando el paganismo se empezó a introducir dentro del cristianismo, ¿no? Hasta formar la Iglesia-Estado de Roma, ¿no? Durante la Edad Media, la Iglesia romana se impuso sobre la iglesia cristiana, la persiguió a los santos del Altísimo, como lo declaran las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Por eso es que es importante estudiar esa porción de la Biblia, porque nos señala los tiempos desde el pasado hasta el porvenir, hasta que llegue el fin de la historia de la humanidad. Jueves 24 de abril, una luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. Muchos piensan que Israel, con solo guardar la ley, ya estaba siendo anunciadora del Evangelio. Pero eso no es así, sino que ellos también anunciaban las buenas nuevas de la verdad al mundo. Isaías 66, 19 y 20. No basta con una vida ejemplar. Jesús vivió perfectamente y fue rechazado. Pero los que le oyeron y vieron su vida de obediencia se convirtieron en sus seguidores. Esto es interesante entender. Mira, ve. Hay personas que a veces dicen, hay que ser buenos ejemplos, más que predicar el Evangelio, más que enseñar la Biblia, hay que ser buenos ejemplos para la gente, eso convence más. Pero hemos visto en Jesucristo que Jesús era un ejemplo perfecto, nunca cometió un solo error, nada. Sin embargo, fue rechazado. Pero aquellos que escucharon sus enseñanzas y vieron su vida ejemplar de acuerdo con esas enseñanzas, esos son los que se convirtieron de verdad. ¿Comprendes eso? Es por eso que tenemos que tener cuidado. No podemos caer en la trampa de las demás iglesias donde hacen de lado al Evangelio y dicen que comportarse bien con sus buenas obras, eso es lo que va a ganar al mundo. No. Ten cuidado. Escucha esta advertencia del Espíritu de Profecía. Conflicto de los siglos, página 591. Escucha bien lo que dice allí la mensajera de Dios. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, escúchalo bien, reformadores, Lutero, Calvino, Hus, Baxter, etc., al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia.
pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado, mira lo que está diciendo, y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. ¿Qué te parece? Así que ten cuidado. El ejemplo es resultado de la verdad. Nunca el ejemplo es sin la verdad y por tus propios méritos. No te equivoques. Muchos van a caer en la salvación por obras, esa falsa salvación, que no es salvación. Muchos adventistas del séptimo día incluso van a caer en esa trampa. Y van a querer ser personas que por buenas obras van a querer testificar ante el mundo la verdad. ¿Y sabes qué cosa le van a llamar lo peor? Le van a decir así: es el carácter de amor de Dios lo que estamos mostrándole al mundo. Porque está escrito que en los últimos días alumbraremos al mundo llevando el carácter de Dios. Ese será el fuerte pregón. Y estos se están equivocando. El carácter de Dios es la Biblia, es todos los mandamientos de Dios y las profecías. Todo eso es el carácter de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Pero estos están confundiendo y piensan que el carácter de Dios son las buenas acciones que a ellos les nace. Claro, cuando les conviene. Así que ten cuidado. La mayoría del mundo religioso va a caer en esa trampa. Se van a engañar a sí mismos y van a equivocarse en el camino y Satanás igualmente se los va a llevar a toditos. Por eso el pueblo de Dios ahora tiene que estar atento a la verdadera justificación por la fe, no a esa satanización de la fe que se está predicando y que se está engañando con sus llamaditas buenas obras, que no tienen nada que ver con el asunto de la salvación. Ojalá se entienda eso, pues, ¿no? Muy bien. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El llamado del mensaje de los 3 ángeles proclamado por su iglesia no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. Aquí es donde la iglesia triunfará. Pero si diciendo eso que acabo de leer, porque eso es lo que dice la lección, ¿no? Dice, sí, pero tiene que ser predicado no a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Saben por qué ponen eso? Esta es una manera muy sutil de poner, porque los que están escribiendo esto saben lo que están haciendo. Y yo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque estos son hipócritas cuando dicen estas cosas. Lo siento, tendrás que escucharlo, hermano. Te voy a decir por qué. Cuando ellos dicen no a unos pocos elegidos, es porque quieren atacar a aquellos que proclaman el tercer ángel donde quiera que sea y porque están jalando gente que está trabajando con ellos para terminar la obra, que son de la iglesia. Y como solamente se va trabajando según ellos, con esa sola gente, y no le estamos predicando según ellos al mundo, sino que solamente estamos jalándonos gente de las iglesias para poder trabajar con ellos, dicen ellos, no es a unos pocos, sino al mundo entero. Mentirosos. Ellos saben que están mintiendo al poner eso. Eso lo ponen para confundirte. Así en la lección han estado ponzoñeando. En todas las lecciones anteriores han estado ponzoñeando. Ponzoñeros. Están mintiendo, eso lo dicen para sembrarte a ti esas maldades asquerosas para que choques con el pueblo de Dios puro. Y así te evites de unirte con los que proclaman el tercer ángel. Te meten todo tipo de cuentos contra los que proclaman el tercer ángel y los hacen pasar como lo peor, porque estos se creen que son los divinos consejeros, que su palabra es autoridad y que tú les vas a creer. Si tú les crees y caes incautamente, Dios no te salvará. Te voy avisando, hermano, no te salvará. Así llores, grites, así digas, Diosito es bueno, me estás presentando un Dios duro, malo, di lo que quieras, no te salvará. Y así tú digas, ay, pero ¿por qué hablas así tan fuerte? Por eso no me gusta escucharte mucho por la forma en que tienes de hablar. Si estás buscando esos pretextos que son de niños, vas a perder tu alma, hermano, te aseguro que sí. No te engañes, que tu pastor no te engañe ya se acabó la apostasía, los pastores mentirosos tienen que caer, porque esos se han opuesto a la predicación del tercer ángel, deben ser desenmascarados, que se diga sus verdades, que el pueblo se dé cuenta de quiénes son, porque le han engañado, no lo han dejado prepararse, y el tiempo que nos queda para el decreto dominical no va a alcanzar, te voy asegurando.
Así de sencillo. Los que quieran buscar su salvación tendrán que hacerlo ya mismito. No queda tiempo. Te están engañando. Lo que se viene no es ni siquiera en un punto lo que te imaginas. Y se viene más rápido de lo que tú crees, antes de lo que tú pienses. Para los que quieran creer, porque tampoco no se va a obligar. Así de sencillo. Entonces, se nos advierte que tenemos que predicar, pero ojo, si diciendo eso que acabo de leer, que dicen que hay que predicarle al mundo entero, se prohíbe a los mensajeros de Dios que preparen a la iglesia para esta tarea y expulsa de su medio a los fieles dividiendo hacia la iglesia, entonces escribirá frente a ella apostasía. De nada sirve decir, hay que predicar al mundo y no solo a unos cuantos y luego desacreditar con mentiras a los siervos fieles, buscando el mínimo error en ellos para hipócritamente callar la verdad y luego escribir cosas que hagan pensar que son los buenos que quieren que el mundo oiga la verdad que hace mucho tiempo debió ser anunciada. Además, sumarle a esos pretextos diciendo, bueno, sí nos opusimos, pero Dios siempre perdonó a su pueblo a pesar de haberse apartado como la esposa de Oseas. Qué bueno que se reconozca que se opusieron para que esto se revele en el juicio. ¿Sí? Porque ellos lo que terminan diciendo, bueno, sí, nos hemos equivocado, pero como Dios perdonó a la esposa de Oseas, como Oseas la perdonó, así también Dios dice, de gracia te voy a perdonar. ¡Qué bien! O sea, conscientes están de que se oponen a la verdad y todavía con todas esas enseñanzas de Oseas se quieren agarrar para encubrirse y decir que se opusieron a la proclamación del tercer ángel, pero que Dios buenito los va a perdonar. Estás soñando, hermano, eso no va a pasar. No pasará, te aseguro que no será así. Te están engañando. Que reconozcan que se equivocaron, por lo menos que hagan lo que la esposa de Oseas debió haber hecho rápido. Reconozcan que se han equivocado, que se opusieron al tercer ángel, que ahora el tercer ángel ha demostrado su cumplimiento y que ahora estaban buscando pretextos para atacar a los que estaban llevando el evangelio, buscándoles cualquier cosa, defectos, errores o pecados, lo que sea, y que son peores que ellos. Todavía, ¿quiénes son los que están expulgando a los hijos de Dios? ¿Quiénes son los que se unen con el demonio y sus tecnologías para querer buscar a los hijos de Dios? Impíos, impuros, no van a ir al cielo. Así que arrepiéntanse mientras hay tiempo. Y los pocos que sean fieles en la iglesia, vayan a predicar y a terminar la obra en lugar de estar escuchando esos mentirosos que andan en contra del mensaje del tercer ángel. Ojalá se pueda entender, lo digo con mucho amor. Todo el máximo amor que se pueda dar lo estoy tratando de expresar ahora para poder hacer entender cuánto amor hay por esta causa para poderlo terminar. Ojalá se pueda entender por los fieles dentro del pueblo del Señor. Finalmente, para estudiar y meditar, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Este error continuará hasta el final. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos lograr alcanzar la victoria en estos últimos días poniéndonos de parte de Cristo. Vamos a pedirle de rodillas a Jesús que Él nos ayude para estar listos y preparados para esta hora final. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos, Padre Santo, que éstas queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a tu pueblo, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.